Qué gusto me da estar aquí con ustedes. Quiero que sepan que para mí es un súper privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y me ha enseñado. Si yo estoy aquí, pues no es porque ni mi marido ni yo seamos hábiles en esto del matrimonio. Acabamos de cumplir 21 años de casados y créeme que no es por nuestra linda cara. Yo soy la más chica de 4 hermanos, pues mis hermanos y yo seguimos ahí la religión de mi mamá y demás. Y pues yo era una chica, pues digamos que obediente. Eh, yo no me hacía así como que demasiadas preguntas acerca de Dios o acerca de la salvación. A mí lo que me decían, pues eso era, no lo cuestionaba nada. O sea, no estaba ahora sí que demasiado interesada, simplemente pues seguía la corriente. Y bueno, mis papás, entrando en la adolescencia, se separaron. Entonces, pues para mí se me vino abajo el mundo, pero lo peor de todo es que justo en esa época todos los matrimonios a mi alrededor también empezaron a fracasar. Y pues la verdad es que yo en ese momento dije, no, o sea, sí me choqueó, pero lo tomé como que con resignación. Yo dije, bueno, esto del matrimonio, pues, o sea, yo creo que ya uno se casa destinado a fracasar. Entonces, bueno, ya cuando yo me case, pues a ver cuánto duró, ¿no? Ahora sí que le voy a echar ganitas, ahí más o menos a escoger bien, pero pues bueno, a ver cómo me va, o sea, no tenía grandes expectativas, pues porque yo veía que nadie duraba, ¿no? Bueno, gracias a Dios en esas andaba. Cuando nos invitó un tío a una plática de la Biblia, yo estando en esa plática, yo me di cuenta que pues no se salvaba uno como yo pensaba que era la balanza, y que lo bueno y lo malo, y si ganaba lo bueno, pues te ibas al cielo, sino que Jesús había pagado por mis pecados en la cruz y si yo aceptaba esa salvación, pues me iba al cielo. Entonces dije, pues qué más, me sentí defraudada, pues dije, bueno, qué bueno que hace la verdad. Sí, me late de la salvación. Y luego ya me dijeron que Dios quería cambiar mi vida y que Él quería hacerme una nueva criatura. Y pues yo así como que, como era en mi casa me habían hecho una imagen de niña linda, que pues no rompe un plato, que era un angelito, yo como que decía, pues como que le quiere cambiar Dios a mi vida, pues en mi vida todo está bien, o sea, yo soy, bueno, casi santa, ¿no? Entonces sí hice la oración para recibir a Cristo, pero no entró porque pues yo quería un pacto a medias, ¿no? O sea, yo no estaba ni arrepentida ni dispuesta a un cambio completo, sino, pues como que quería ahora sí que nada más aceptar algunas partes del pacto. ¿Conoces la historia más increíble que existe? Bueno, pues te la contaré con colores. A partir del 6 de septiembre, 5 lecciones que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal de YouTube! G316 Guadalajara y síguenos cada domingo en nuestra transmisión en vivo a las 12:30 del día. ¡Te esperamos! El mundo no es perfecto, no. Tanto sufrir, tanto dolor. Hay un lugar para mí en el cielo. Toda lágrima tú secarás. Mi pecado tú quitarás. Veré tu gracia y majestad en el cielo, en el cielo. A casa voy, donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy, donde no hay temor, donde me espera Dios, a casa voy. Dejo el pasado, no vuelvo más. Corro a Jesús sin mirar atrás. Gracias a Dios, al fin libre soy. En
de calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar voy, donde no hay temor, donde me espera Dios, a casa voy, a casa voy, a casa voy, a casa voy, a casa yo voy, a casa voy. ¿Conoces la historia más increíble que existe? Bueno, pues te la contaré con colores. A partir del 6 de septiembre, 5 lecciones que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal de YouTube! G316 Guadalajara y síguenos cada domingo en nuestra transmisión en vivo a las 12:30 del día. ¡Te esperamos! Si me ayuda Dios, no necesito nada más. Eres tú mi inspiración, tus palabras son mi identidad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Se me ayuda Dios, no necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación.
Buenos días, gusto saludarlos, iglesia, familia en Cristo. Pues aquí estamos otra vez con el mensaje, con la prédica. Vamos a platicar y déjenme les comento algo. En la semana he recibido algunas preguntas de lo que fue el domingo pasado. Cuando se acuerdan ustedes, el domingo pasado platicamos cómo enfrentar o reconociendo o enfrentando lo que son los pecados que toleramos. Esos pecados que no les damos importancia a veces, pero que están ahí y que cada día sigue siendo parte de nuestra hacer diario. Y que yo les comentaba el domingo pasado, pues que Pablo, al referirse y mandarle la carta a los señores de Corinto, les decía pues que ellos eran santos. Y platicábamos esa parte, decíamos que es un santo para los efectos de la carta de Pablo. Porque nosotros entendíamos la palabra santo con el significado amplio de lo que es la iglesia, de lo que es la tradición, la iglesia católica, las iglesias ortodoxas. Y decíamos que el santo es aquella persona que después de su muerte es recordado como alguien a seguir, como alguien extraordinario, como alguien que fue pues más allá de lo que es de la gente común, que hizo obras extraordinarias. Y entonces platicábamos que la iglesia de Corinto pues no era ningunos santos, era una iglesia con ciertos problemas, con algunas situaciones propias de la región, propia de la época, pero una iglesia confusa, una iglesia que presentaba muchos problemas. ¿Cómo entonces hablar de un santo cuando esto implica el concepto que nosotros tenemos? ¿Qué es el santo entonces para efectos de Pablo y la Biblia? Decíamos que el santo es aquel que es apartado para Dios. Es decir, el santo no es por lo que tú hagas, ni por los méritos que tú puedas o por lo quien eres, sino por lo que en quien tú creíste, por lo que ya aceptaste, por ese regalo que ya aceptaste y que a quien ya le entregaste tu vida. Por eso eres santo. Y entonces platicábamos esa parte y me hicieron algunas preguntas. Me decían, oye Pancho, ¿en qué momento rompes o brincas la línea de lo permitido a un pecado sutil? ¿En qué momento estoy yo rompiendo la barrera? ¿En qué momento brinco de algo que es permitido contra algo cuando ya estoy cometiendo el pecado? Cuando ya estoy cometiendo un pecado. Por eso entonces esta semana quiero volver a platicar o quiero retomar el tema para volver a comentar este asunto, para volver a comentar esto, cómo enfrentar esos pecados a los que a veces no les damos mucha importancia porque están entre nosotros, es parte de esto en la sociedad, en la cultura. Hijo, si lo voy a decir, no debería yo comentarlo, pero al final del día hasta nuestras autoridades nos confunden. Hay dos videos que andan por ahí circulando y quería yo hacer mención a ellos. Uno es de algo que ocurre en un país, no voy a decir, mejor me reservo el dato, pero es primermundista. Es de los países que puedes hablar donde los derechos humanos están mucho más avanzados que en cualquier otro lado, donde el respeto a la persona es enorme, donde sus valores son de lo más arraigados, donde son una cultura por el respeto a la persona enorme. ¿Y qué ocurrió? Sale el video, ya hay personas que están siendo juzgadas. Es una chica, una niña, una señorita de 16 años, en un bar, la drogan, le ponen en la bebida alguna droga y esta niña pues pierde el conocimiento, no está consciente de lo que está pasando. Ya se aprovechan de ella, ¿sí? Más de 30 individuos
se aprovechan, tienen unas relaciones ilícitas con ella. Ella no está consciente. Y esto sale a la luz. 30 individuos haciendo esto con una señorita que está, pues que no se puede defender, menor de edad. En un país como el que les comento, donde el respeto a la persona es enorme. Y cimbró la estructura del país. ¿Cómo? En ningún lugar podía haber esto. Lo cimbró. Está ahorita preocupado por esta situación y están ya declarando a las personas, y así fue como se enteraron que había fila, que eran gente que entraba a ver esto, y lo cimbraron. ¿Cómo es posible esto? Esto, ellos dicen, es el resultado de cómo se está deformando las sociedades en este momento en el mundo. Se está deformando, están cambiando los valores, se están perdiendo los valores, se está perdiendo la esencia del ser humano para darle paso al egoísmo, a cada quien cada quien hace lo que mejor le convenga. Y la palabra de Dios así lo decía. Las cosas se hacían como cuando el pecado era abundante ya en la tierra. Las cosas, los hombres hacían lo que mejor les convenía. Ya no había un límite, no había nadie que lo detuviera. Y esto no empezó más que, como lo comentábamos hace 8 días, como un cáncer. Alguien que empezó a ver una manchita en su cabeza, en la piel, en una mano, y no fue al doctor, no le dieron atención, o no le pusieron atención, no le dieron importancia. Y esto empezó a crecer, y cuando te das cuenta, ya ese cáncer, esas células malignas, ya invadieron todo el cuerpo, ¿sí? Y ya no hay remedio, ya no hay nada que puedas hacer. Y entonces un país como el que estamos platicando, encuentras una situación donde hay esta violación de tumulto en toda esta gente, a una persona indefensa, con todas las agravantes, alevosía, premeditación, primero la drogaron, y luego la alevosía de que ella no se puede defender, la ventaja de que ella está drogada, todo lo que son las agravantes de un delito se cometieron ahí. Pero no lo cometió uno, lo cometió una serie de individuos, todos mayores de edad, a una señorita indefensa. Y cimbró. Dice, ¿qué está pasando? No está pasando más que eso. Los valores se están perdiendo. Y bueno, no es el motivo, no es la materia de nuestra plática. No debemos entrar en cuestiones de política ni nada de esto, pero en un momento dado, cuando alguien, el dirigente de un país, directamente me refiero al nuestro, dice, podemos robar pero poquito, o te acepta, hay mentiras, y dice, y continuamente está diciendo mentiras. Cuando él es el líder de un país, cuando él es la cabeza visible de toda esta nación, ¿qué te queda? ¿Qué piensas? Hace un rato yo platicaba, en estos días en la clase con mis alumnos, yo les comentaba que en la parte es de finanzas, derecho bursátil, que los inversionistas en un país están buscando la seguridad de su dinero, la seguridad de sus inversiones. Y si no ven seguridad en un país, buscan en otro país dónde conseguirlo. ¿Por qué? Porque son dineros que al final del día son dineros golondrinos, de fondos de inversión, de planes de pensiones, de jubilaciones, a nivel gran mundial, que tienen por política buscar aquellos países que les den mayor seguridad. Y el dato, veíamos en esta semana, la cantidad de miles de millones de dólares que han salido de nuestro país de inversiones de instrumentos de deuda o instrumentos de renta fija. Millones, han salido millones, porque no tienen la confianza en nuestro país. Y si México pierde su grado de inversión, todos y muchos más van a seguir saliendo.
¿Por qué? Pues porque a mí no me da seguridad, no me da certeza. Un país donde mi dirigente o donde el dirigente, pues lo voy a decir abiertamente, dice tantas mentiras, engaña, ¿sí? Trata de ocultar las cosas. Pues eso no te da seguridad. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Los valores se están perdiendo. El dirigente de un país diciendo mentiras, el dirigente de un país diciendo puedes robar pero poquito, ¿qué pasa? O sea, no se vale. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que en este momento es el resultado de ir permitiendo esos pequeños pecados que aparentemente no dañan, pero que sí hacen mucho daño. Y eso es lo que quiero platicar esta semana, en esta ocasión. ¿Qué es? ¿Cuándo son? ¿Cuáles son? ¿En qué momento brincas ese momento? ¿En qué momento ya dejó de ser una cuestión inocente para pasar a ser un pecado que te va a afectar en tu vida? Bien, me gustaría que me acompañaran a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo guíe esta plática y podamos seguir adelante. Acompáñame a orar. Bendito Padre, te quiero dar gracias por este momento, te quiero dar gracias por la oportunidad que tenemos de compartir, de escuchar y sobre todo, Señor, de meditar en tu palabra, tus enseñanzas, pero sobre todo, Señor, para que hoy nos enfrentes, para que hoy podamos enfrentar esas áreas que requieren arreglo, esas áreas que requieren ser mejoradas porque están mal en nuestra vida. Señor, te pedimos que tú toques nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos muestre claro pues eso que está mal en nuestra vida, que podamos tener el valor para arreglarlas y sobre todo, Señor, que entendamos que si no lo hacemos, a quien estamos ofendiendo es directamente a ti, Señor, pero que además va a traer una consecuencia. Bendícenos esta mañana, guíanos en la plática y todo eso te lo pido, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo te diría, y creo que esa es la parte que tú y yo pues estamos conscientes. En algún momento, aun cuando yo no he cometido pecados graves o bien escandalosos, sí he participado en los pecados de la lengua, el chisme, los rumores, sí he participado en la crítica, sí he juzgado a los demás, he guardado ciertos resentimientos, celos, he sido impaciente, egoísta, he desconfiado en Dios en ciertas situaciones difíciles, he caído en el materialismo y he hecho ídolos de varias situaciones o de varias cosas. No he hecho pecados grandes. O sea, ahorita comentábamos esto que sucedió con esta chica. No, pues no, yo no hago esos pecados. Yo no robo las belices o los bultos o la cantidad de pesos que se estaban robando, de los que hablábamos ahorita. Pues no. Pero sin embargo, si dejas en tu vida que vaya creciendo y se vayan dando estas conductas de las que yo platicaba ahorita, resentimientos, celos, he sido impaciente, he sido egoísta, y esto genera una situación que va quedándose y va creciendo en mi cuerpo, en mi mente, en mi forma de ser, en mi conducta, en mi testimonio. Hoy digo una mentira, mañana digo otra, y mañana es un poquito más grande, y mañana ya estoy inmerso, ya estoy dentro de un chisme colectivo y de una cuestión que ya muchas cosas ni me constan, pero que yo las repito y las hago y las digo. Oye, pero si lo vemos todos los días, pues sí, porque ese es el mundo.
Y tú y yo sabemos algo que dice, un versículo que dice, de la palabra de Dios, que dice, en el mundo encontraréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo vamos a encontrar todo esto, es claro. Pero al final del día, Dios ya venció al mundo, ya venció todo esto. Y tú fuiste rescatado, tú eres parte del pago de que Dios hizo por ti en la cruz. Tú eres parte, tú ya perteneces a Él. Tú ya eres un santo. De tal manera que entonces las cosas del mundo ya no checan contigo, ya no van contigo, ya las tienes que hacer a un lado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que las cosas, para que todas estas cosas o estas situaciones o estas conductas a las que me estoy refiriendo ya no sean parte de mi vida? Yo creo que lo primero, y aquí es donde me preguntaban, ¿cómo saber en qué momento, dónde se rompe la línea? Lo primero que vas a encontrar y te lo va a mencionar te va a enfrentar es la Biblia. Tu lectura de la Biblia te va a demostrar o te va a enseñar y te va a enfrentar. Cuando estás haciendo una cosa que ya está yendo, que ya brincaste a lo que sería ese pecado consentido, ese pecado sutil que se está convirtiendo ahí, ¿sí? Ese pecado que estamos permitiendo. Primero, la Biblia o la lectura de la Biblia nos prepara para entender, ¿sí?, nuestras inequidades. El Salmo 51, versículo 2 y 3, nos dice esto, y lo vamos a leer. Salmo 51, versículos, comentamos, Salmo 51, versículos 2 y 3. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Tus pecados están, cuando tú lees esto y lees pues todo el Salmo 51, que es hermoso, tú te empiezas a enfrentar y te das cuenta que la Biblia empieza a hablar a tu vida y te enfrenta ante estas situaciones que tú estás permitiendo. Y lo dice por eso el Salmo, enfréntame, mi pecado está delante de mí, lo quiero enfrentar, y la palabra te enfrenta ante estas situaciones. Porque decíamos el domingo pasado que el pecado lo hacemos delante de los ojos de Dios. A Dios no puedes ocultar nada. Y además estás menospreciando. ¿Se acuerdan que veíamos el domingo pasado? Cuando David, ¿sí?, llega Natán y enfrenta a David y le dijo, hiciste el pecado delante de Dios, de los ojos de Dios, pero además menospreciaste a Dios. Esa es la parte más grave cuando tú y yo estamos permitiendo estas conductas en nuestra vida, estos pecados pequeños, sutiles, que están ahí, pero que están ofendiendo a Dios al final del día, y que estás tomando en poca valía lo que Dios hizo por ti y de donde te rescató. De tal manera que entonces, con la lectura de la Biblia, tú te das cuenta y te enfrentas ante estas situaciones que tú estás permitiendo en tu vida. También la lectura de la Biblia te libra de hacer el pecado. Vamos a leer el Salmo 11, versículos 4 y 5. La Biblia te aleja del pecado. Salmo 11, ahí vamos, Salmo 11, versículos 4 y 5. Ahí vamos. Salmo 11, 4 y 5. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ay, perdónenme, tenía que haber leído desde el... ¿Sí? 4 y 5, es correcto.
Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. La Biblia, además, nos afirma y nos da energía para enfrentar nuestros pecados. Vamos a encontrar en otros salmos, Salmo 69, del versículos 1 al 4. Salmo 69, versículos 1 al 4. 69. Versículos 1 al 4, Salmo 69. Y dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido al abismo de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Por lo tanto, también nos da la fuerza para seguir adelante y enfrentar nuestros pecados. Fíjate que yo cada vez te voy a dar una receta personal. Yo siempre he pensado, y lo tomo como algo práctico, algo mío, que no hay un solo día en mi vida que no sea que yo haya sido tan bueno, ¿sí?, que para que no necesite yo leer mi Biblia. Es decir, no he sido yo tan bueno, ni puedo yo decir que la palabra de Dios ya no me da nada, porque sería de mi parte una soberbia de aquellas. Yo te decía, cada vez que tú lees tu Biblia, la Biblia te enfrenta, te enseña, te redarguye, pero sobre todo te enfrenta. Y te enfrenta a lo que está mal en tu vida. Por eso entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo saber cuándo estoy brincando ese momento? La Biblia te lo va a decir. Tu lectura te va a enfrentar, te va a redarguir, te va a enseñar pues, que las cosas no están bien. Primero, porque a lo mejor, muy probablemente, ya no quieras leer la Biblia. Vas a perder ese amor por leer la palabra. Ya no vas a querer meditar en ella. Ya no vas a querer estar pensando en ella. El domingo pasado yo te decía, cuando yo predico, cuando yo comparto, primeramente me predico a mí. Así que cuando yo estoy preparando mi estudio, cada vez que yo voy a hablar con ustedes, me enfrento. Y si hay algo en mi vida, le tengo que pedir perdón a Dios. Dios, yo no puedo pararme un domingo frente a ustedes y compartir esto que yo estoy compartiendo si tengo algo, un pecado no reconocido. Si tengo algo por lo cual no he pedido perdón, si tengo algo que he guardado ahí y que lo sigo teniendo. Entonces, cuando yo estoy preparando este estudio, cuando yo estoy preparando la prédica, cuando yo estoy preparando lo que te voy a platicar, soy el primero que se enfrenta. Oye, Pancho, ¿cómo les vas a hablar a todos los chicos que te están escuchando, a todas las personas que te están escuchando, cuando tú no eres ese testimonio? Cuando tú has guardado cosas. Entonces, por eso yo te puedo decir, no hay un día en el que yo sea suficientemente bueno como para que no requiera de la lectura de la Biblia. Por excelente que seas, siempre vas a requerir leer tu Biblia para que te enfrente, te redarguya. ¿Cómo saber cuándo voy a brincar? ¿Cuándo estoy cerca de brincar ese poder, ese momento, para esa línea? Pues yo te diría primeramente también cómo saberlo o cómo evitarlo, pues primeramente con el poder del Espíritu Santo. Ahorita orábamos hace un ratito y decíamos que el Espíritu Santo nos enfrente. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, obra en nosotros para convencernos y para hacernos conscientes de esos pecados sutiles. El primero que te enfrenta es el Espíritu Santo. Y tú, estoy seguro, porque me ha pasado,
llegas esa noche, apagas tu luz, ya cenaste, ya estás listo, te lavaste los dientes y te vas a dormir. Y pones tu cabeza en la almohada y de repente, antes de que el sueño llegue, algo te llega en ese momento. ¿Y qué es esa palabra que no habías dicho? En esa conversación que no tenías que haber participado, esa imagen que no tenías que haber visto, ese pensamiento equivocado que no tenías que haber permitido, y todo eso brinca. Y en ese momento tú le dices a Dios: Dios, es cierto, yo no me puedo dormir en paz si no reconozco esto que sucedió, esto que yo permití, y por eso te pido me perdones. Y dice la palabra: y en paz te acostarás y así mismo dormirás, porque solo Jehová te hace dormir, te hace vivir confiado. Ya ahora sí, en paz me acuesto. Estoy tranquilo porque ya descansé de eso que permití en el día y de lo cual yo ya reconocí y le pedí perdón. ¿Y quién fue el que me enfrentó? ¿Quién fue el que me hizo ese chispazo antes de dormirme? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede permitir, ¿sí?, que yo guarde eso que ocurrió o que eso que pasó en este día. De tal manera que el Espíritu Santo se encarga también de nuestra transformación. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir y enfrentar esos pecados escondidos, engañosos, sutiles. ¿Cuáles son esos pecados? Me preguntaban: oye, Paco, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son los pecados? Un chico me preguntó y me dijo: oye, Pancho, me habló por teléfono y me dijo: fíjate que yo no he podido perdonar a alguien muy cercano a mí, a alguien directamente, a alguien con el que convive, ¿sí?, muy cercano a él, de su familia. Quiero que me pida perdón. Le dije: pero espérame, o sea, hasta que él te pida perdón, entonces tú vas a poderlo perdonar. Le dije: el que está mal eres tú. Déjame decirte que el que está mal eres tú. Pues estás condicionando a que él te pida perdón para que entonces tú lo puedas perdonar. ¿Te imaginas? Le dije, me reservo el nombre, ¿te imaginas, joven, si Jesucristo hubiera dicho lo mismo? Sí, o sea, no te puedo perdonar porque, espérame. Entonces le dije: el que está mal eres tú, de veras te lo digo. Y el que se está haciendo daño eres tú. Y el que está viviendo con esa carga, con esa losa, eres tú. Olvídate de esto. Olvídate que te ofendió. Y él me decía enojado, casi ya al borde de la lágrima: no, es que no entiendes, es que me ofendió, me lastimó, me hizo que me sintiera yo la persona más baja. Mi dignidad, jugó con mi dignidad y varias cosas. Y yo le dije: está bien. Sin embargo, hay que entender que Jesucristo pasó por cosas peores que las tuyas, peor que lo que tú estás pasando, y Él no guardó ningún rencor. Entonces tú no puedes decirme: yo hasta que Él no me pida perdón. Entonces le dije: estás mal. Y le hice referencia: ¿qué escuchaste el domingo pasado que yo te compartía? Le dije: ¿qué escuchaste? Que mientras tú permitas que esas cosas sigan estando ahí, tú no vas a tener paz interior, tú no vas a tener paz en tu corazón, y tú vas a estar amargado porque no te pide perdón el Señor. Pues espérame. Además, déjame decirte, es un adulto, es una persona mayor, ¿sí? Es alguien que ya sabrá si te pide perdón o no te pide. Pero no lo puedes condicionar, no lo puedes exigir que te pida perdón, porque entonces estás mal. Entonces tú eres el que estás mal. Entonces el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos enfrenta y nos da la fuerza para poder entender lo que está mal. Nos ayuda a descubrir, a enfrentar esos pecados.
¿Cuáles son esos pecados? Yo creo que el primer pecado al que me voy a referir y es el pecado de la impiedad. Lo voy a decir de otra manera, el pecado de la incredulidad. Tú y yo pensamos que si cumplimos con ciertas reglas que tú y yo nos hemos impuesto, fíjate que yo todas las noches oro, fíjate que yo leo mi Biblia, fíjate que yo... Y te empiezas a sentir bueno, empiezas a pensar que llega un momento en que tú ya, pues propiamente no necesitas ni de Dios ni de la Biblia, ni de Dios ni de la palabra, porque eres demasiado bueno, eres demasiado, no hay nadie como tú. Y esto entonces es el pecado que yo creo que hay que tener muy presente, el pecado de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Dice, la impiedad puede definirse como un estilo de vida que forma parte y que no toma en cuenta a Dios, que forma parte de tu vida y que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni dependemos de Dios. Ya no lo tomamos en cuenta. Ya sentimos que ya no necesitamos de Él. Ya somos demasiado sabios, demasiado justos, demasiado correctos, y ya las cosas las estamos haciendo sin darle la gloria a Él. Estamos haciendo las cosas sin que darle el reconocimiento a Él. Estamos haciendo las cosas porque ya somos, sí, ya nos sentimos, fuimos salvados, ya sabemos, ya tenemos nuestra salvación, ya tenemos varias áreas de nuestra vida que hemos dejado, que hemos ido dejando, cosas que antes hacíamos que hoy no hacemos, y entonces ya te sientes bueno, ya no necesitas de Dios, ya guardaste a Dios en un closet, ya dejaste a Dios guardadito porque no necesitas de Él en este momento, ¿sí? Ya no requieres de Él. Y no te das cuenta que todo lo que tienes es porque Él te lo ha dado. No te has dado cuenta que en este momento, si tienes salud, si tienes bienes, si tienes riqueza, si tienes una familia, si tienes un trabajo, es porque Él te lo dio. Es porque Él está cuidando que tú lo tengas. Porque Él está viendo que tú obtengas todo esto que son los frutos del Espíritu de los que yo hablaba la semana pasada, y que es el resultado de tu entrega hacia Jesucristo. Pero espérame, pero eso no te hace perfecto. Mientras estemos aquí no somos perfectos. Por lo tanto, ese es el primer pecado que yo creo que tenemos que enfrentar, ese pecado de la impiedad. Este pecado que, si bien es cierto, tú te congregas todos los domingos, vas a la iglesia todos los domingos, ¿sí? Pero el resto de la semana vives como si Dios no existiera. Vive como si Dios no fuera parte de tu vida. No eres una persona mala. No eres una persona mala. ¿Sabes qué? Eres una persona impía. Yo no sé qué sería más. Yo no sé qué es más grave. Si ser una persona mala, si ser estar en el mundo y ser una persona mala, o ser una persona impía. Una persona impía está negando lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, caray, tan grave, yo creo que es más grave que ser una persona mala. Déjame que te lo diga. Una persona impía le hace más daño a la congregación, le hace más daño a los creyentes, le hace más daño a una iglesia que aquella persona que es mala. Esa que es mala ya la sabemos, y esa tendrá que pedirle perdón a Dios, y ya tendrá que tomar una decisión por Dios. Pero tú, que eres alguien que ya le entregaste tu vida a Jesucristo y eres impío, eres alguien que estás haciéndolo, teniéndolo en poca cosa, como decíamos en el caso de David, cuando lo enfrenta a Natán. Eso es, creo que el pecado más grande de lo que tú puedes estar viviendo, el pecado de la impiedad. Yo creo que otro pecado que también tenemos que tener muy en cuenta es el pecado de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad significa
o el pecado trae en sí dos variantes. La primera, estás desconfiando, ¿sí?, en Dios, desconfías plenamente en Dios. Y el segundo es que rechazas la provisión divina. Hace unos días estaba yo empezando mi clase, iba a empezar mi clase en la universidad a las 7 de la mañana, y les voy a platicar, no me pude conectar, no pude, hice algo indebido, algo pasó que no debía haber hecho, y no pude, y déjenme de platicarles que en ese momento empecé a sudar, empecé a sentir que dije, no voy a poder dar mi clase. Ya tengo ahorita esperándome a un grupo de chicos de 30 muchachos y no les puedo dar la clase porque el maestro, porque el profesor se equivocó y no sabe cómo hacerle. Y entre qué van a pensar los muchachos, entre cómo eres tan torpe que no lo puedes hacer, entre que están esperando una clase, entre que eso es lo que espera la universidad de ti, que des esa clase, entre que para eso te pagan, me empecé a presionar, empecé a sentir así, de que, ¿qué voy a hacer? Y dije, a ver, Pachito, tranquilo, respira profundo y vuelve a hacer el movimiento que tenías que haber hecho. Y dile a Dios, Dios, estoy en tus manos. Y que se haga tu voluntad. Si tú por algo no quieres que yo pueda dar esta clase, pues es porque tú así lo estimaste. Yo no lo entendería, no sabría por qué, pero tú así lo consideraste. Volví a hacer las cosas, a ver, ubícate. Muchos de ustedes que me están escuchando, pues son jóvenes. Crecieron con una laptop desde que están en la cuna, con un celular, pero cuando eres alguien de mi generación, ¿sí?, un baby boomer, que crecimos con una máquina eléctrica, manual, que el teléfono, bueno, pues era tener que salir al teléfono público, si tú querías tener una plática un poquito que no te escucharan en tu casa. Entonces, si tú querías hablar con tu novia, te salías al teléfono público, porque te escuchaban ahí cuando hablabas con tu novia y estaban todos tus hermanos atentos a ver qué decías. Hoy ya tienes un celular y tienes tantas cosas, así que entiéndanme que cuando a mí me empecé a entrar esta angustia, yo dije, ¿qué va a suceder? ¿Cómo? Porque es algo que yo no domino, es algo que no tengo perfectamente bajo control, y también no controlo también mis sentimientos. Así que empecé a tener ese pecado de ansiedad, es decir, significa desconfiar de Dios y significa rechazar la provisión divina. En ese momento dije, esto tiene una solución, respira, hazlo, tranquilo, y así lo logré, me logré conectar. Les voy a platicar, vamos a leer Mateo, capítulo 26, versículo 39. A ver si nos queda un poquito más claro. Entonces dijimos Mateo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo delante de mi Padre. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Pues simplemente que Dios está cuidando de nosotros en todo momento. Y Él nos dice,
un día van a estar delante de mi Padre y voy a estar con ustedes. Y ese día estamos desconfiando si estamos con ansiedades y que estamos preocupados porque hay cosas que se salen de nuestro control. Por lo tanto, otro de los pecados a la que voy a referir es el pecado de la preocupación. Esto implica que en ocasiones una situación ocupa nuestro pensamiento de tal modo que borra de nuestra mente las promesas de Dios. Entra tan fuerte esa preocupación que te olvidas de Dios y te olvidas de que Dios es el que tiene la condición y es el que tiene la posibilidad de poderte llevar y sacarte adelante de este momento que estás tú viviendo. Es decir, te preocupas. Y dice la palabra, por nada estés afanoso, por nada estés preocupados. Dios tiene cuidado de nosotros, hace tantas cosas, ¿sí?, que no tendrá cuidado por nosotros, sus hijos, pero se nos olvida. Estamos tan preocupados, estamos tan metidos en el problema que nos olvidamos de esto y empezamos a tomar decisiones equivocadas, que ese es el punto peligroso. No es el preocuparte, no solamente implica que te estás olvidando de Dios y de su provisión, sino que además empiezas a tomar decisiones en tus fuerzas, empiezas a tomar decisiones equivocadas, empiezas a consultar a las personas no idóneas, empiezas a ir a lecturas o a otras fuentes que no es la palabra de Dios, porque tu preocupación te alejó de donde deberías de estar. Entonces, con esto podemos hablar de que nuestra mente se olvida de las promesas de Dios. Voy a leer esto, voy a platicarles en Isaías 44:6. Isaías 44:6. Y dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si tú tuvieras esto presente todos los días, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay nada. Entonces tú ya no te preocuparías, tú llegarías al que es el primero y al que ha sido siempre, que es tu Padre, y le dices: oye, tengo esta situación. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si ahorita, en este momento, estamos viviendo lo que estamos viviendo, es motivo de muchas preocupaciones. Personas perdiendo su trabajo, personas enfermas, personas en situaciones económicas muy difíciles, muy complicadas, personas que están desesperadas. Yo le platicaba a Lourdes esta mañana que viví una situación con un cliente en la semana, que yo tenía días de que había años que no me había pasado. Llegar con un cliente y que se ponga a llorar. Que sea tal su angustia, tal su problema, que se pone a llorar, ¿sí? Que no sabes qué hacer. No, espérese, era una señora. No, señora, no se preocupe. No, señora, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo el licenciado Cordira que se puso a llorar? Y era una situación, el problema es económico. Y es que me dijo: es que no voy a tener dinero para pagarle al banco, el licenciado. No voy a tener dinero. No puedo pagarle. Ayúdeme, tengo que ver qué hacemos. Déjeme ver, señora, déjeme ver qué puedo hacer. Porque mire, y me empieza a decir, y empieza a platicarme su situación personal, familiar y sus problemas económicos. Y se pone a llorar. Entonces, bueno, pues estás en un trabajo, estás con sana distancia, estás en una sala de juntas con otras personas. Pues, señora, déjeme ver qué puedo hacer. Yo lo único que le puedo decir es que todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Y solamente por usted, y porque es la forma como yo pienso, y es por la forma, y es por la persona en la que yo creo. Se quedó un poquito así, ya no le pude yo comentar un poco más, pero dije: déjeme que yo le ayude. No se preocupe, yo la voy a ayudar. Ya fuimos por una caja de Kleenex y todo aquello para que ella estuviera tranquila.
Esto no me había pasado desde cuando yo era un abogado que andaba litigando, un abogado joven, y me tocaba ir a embargar bienes a alguna casa. Y en una ocasión estábamos sacando un refrigerador y la señora llegó llorando y me dijo: déjeme sacar los biberones, las botellas de mis bebés. Yo les voy a platicar. Y en ese momento, llorando ella, le dije: señora, páguenos. No me voy a llevar su refrigerador, no me voy a llevar nada. Yo confío en que llegando su marido, usted va a platicar, nos va a llamar, me va a buscar y vamos a tratar de hacer un arreglo, reestructurar su deuda, pero yo no me voy a llevar nada. Yo no había vivido esta experiencia hasta hace unos días en mi trabajo. ¿Cómo está la situación en este momento? La desesperación que estamos viviendo todos por cuestiones económicas, de salud, de trabajo, tantas cosas que nos agobian en este momento. Y entonces, por eso te digo, la preocupación es algo que podemos estar permitiendo y que está haciéndonos daño, porque está ahí y porque nos olvidamos de Dios. No estamos perdiendo de vista lo que Dios puede hacer en las personas. Otro pecado es la frustración. La frustración no va tanto al temor, porque cuando tú te preocupas o cuando hay ansiedad, hay temor. La frustración es coraje por algo que no pudiste hacer bien. Es coraje contigo mismo o es coraje porque las cosas no salieron como tú querías. Y entonces, como tú eres perfecto, entonces como las cosas, el plan no salió como tú querías, como las cosas no se dieron como tú querías, te da coraje. Esa frustración se refleja en coraje, se refleja en ocasiones hasta en alguna palabra que tú ya no acostumbras, que dejaste atrás desde hace muchos años, una mala palabra, y de repente la frustración te hace recordar y te hace traer a tu boca palabras que tú no decías por ese coraje y por esa frustración de que las cosas no salieron como tú querías. Y sabes por qué está ocurriendo, porque hay un orgullo en tu persona, porque eres una persona tan orgullosa que no estás dispuesto a aceptar que las cosas a veces no salen como tú quieres, que las cosas van a salir a veces diferente a como tú lo has planeado, que las cosas no van a salir como a ti te hubiera gustado que fuera. Entonces te enojas, te da coraje, ¿sí? Ya no es un temor, ya no es algo de que perdí mi trabajo y cómo voy a pagar mis deudas. No, esto es un coraje porque las cosas no se dieron como tú querías. Te decía, la ansiedad significa temor. La frustración significa estar disgustado, enojado por cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Así que entonces, todo esto, si te das cuenta, empieza a reflejarse de alguna manera en tu conducta diaria. Te olvidas de la palabra, te olvidas de orar, vienen a tu boca algunas palabras que tú ya no decías, malas palabras por ese coraje, por ese enojo, por esa frustración, y son cosas que estás tú permitiendo, ¿sí? Por cuestión de que estás dejando que todo eso afecte a tu vida. No sé si hasta aquí les queda claro. Podríamos seguir, hay muchísimas otras cosas. Hay un pecado que es la falta de contentamiento, la falta de gratitud. Eso es básico, pero no lo voy a tocar ahorita. Se los voy a dejar para el otro domingo, porque ya es tan importante y es tan básico en la vida cristiana. La gratitud es todo, ¿sí? El contentamiento es básico. Y algo que siempre ha caracterizado al cristiano es la sonrisa, esa cara de paz, de tranquilidad, contento, sonriente, ¿sí? Palabras de aliento. Cuando tú no estás contento, cuando tú dejas de tener esa gratitud, dejas de darle gracias a Dios por las cosas, vives con un pecado de falta de contentamiento. Por lo tanto,
Se los dejo para el próximo domingo. Así dejamos abierta ya para que se conecten, no nos vayan a fallar. Y vamos a seguir, porque tengo varios pecados por ahí que todavía hay que estar tocando, que son parte de nuestra vida diaria y que tenemos que enfrentar para poder arreglar las cosas y sobre todo para que nuestra relación cada día sea más cercana con Jesucristo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Y hay que entender que todo esto que nosotros permitimos afecta a Dios, nos afecta a nosotros y sobre todo, y lo más grave, es que estamos tomando en poca cosa, le estamos dando poca valía a ese sacrificio tan hermoso que Dios hizo en la cruz, que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Que no hay nada de más valor que eso, pero tú lo estás tirando, lo estás echando, dice la palabra, las perlas las estamos echando, ¿sí? A lodo, al cielo. Vamos a orar para terminar esta plática. Bendito Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por esta mañana, gracias por esta enseñanza y sobre todo, Señor, permítenos irla poniendo en práctica, pero enfréntanos, Padre, enfréntanos a esos pecados sutiles, Señor, que estamos permitiendo, que se están quedando ahí y que no estamos enfrentando y menos estamos pidiendo perdón y tampoco los estamos haciendo a un lado de nuestra vida. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros, de tu iglesia, de esta hermosa iglesia que somos Generación 316. Síguenos prosperando, bendiciendo. Cuídanos, Señor, en la salud. Cuídanos, Señor, en la parte también de nuestros trabajos, la parte económica, todo, Señor, cada una de nuestras necesidades. Pero sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad. En ti confiamos y sobre todo, Señor, en ti ponemos todas nuestras necesidades, nuestros problemas y situaciones, Señor, porque tú eres el único que las puede arreglar, porque tú eres y serás siempre, y por ti y por eso te lo estamos pidiendo. Y todo esto también en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Maestro. Por Él te lo pedimos. Amén. ¿Conoces la historia más increíble que existe? Bueno, pues te la contaré con colores. A partir del 6 de septiembre, 5 lecciones que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal de YouTube! G316 Guadalajara y síguenos cada domingo en nuestra transmisión en vivo a las 12:30 del día. ¡Te esperamos!